Si me hubieran dicho que estaba financiando la cama donde se revolcaban, no lo habría creído. Pero lo hice, y con una sonrisa. Gasté 300,000 pesos en la infidelidad de mi esposo, y ni siquiera me di cuenta. Yo soy Clara. 35 años. Diseñadora de interiores, madre de una niña preciosa de 7 años, y hasta hace poco, esposa entregada y mejor amiga leal. Todo lo que tengo, me lo gané trabajando duro. Cuando conocí a Sergio, él apenas empezaba a levantar su agencia de marketing digital. Yo ya tenía una cartera de clientes fuerte, casas de revista, empresarios adinerados que confiaban en mi gusto y talento para convertir espacios en obras de arte. Juntos fuimos creciendo. Yo creía que éramos un equipo. Él aportaba ideas, yo aportaba estabilidad. Él era impulsivo, yo organizada. Yo pensé que eso era amor. Y luego estaba Valeria. Mi mejor amiga desde la universidad. Conocía mis secretos, mis inseguridades, mis sueños. Vino a todas las navidades con mi familia, lloró conmigo cuando perdí a mi madre, fue madrina de mi hija. ¿Quién imaginaría que las dos personas que más amaba fuera de mi hija, me destruirían al mismo tiempo? Todo comenzó con una remodelación. Sergio y yo habíamos hablado de una cabaña en el bosque. Un retiro para los fines de semana, un lugar donde desconectarnos del trabajo y respirar. Él decía que lo necesitábamos. Me vendió la idea con tanta pasión que terminé por decir que sí. Pusimos 300,000 pesos en esa propiedad, y claro, yo financié la gran mayoría. Mi nombre ni siquiera aparece en los papeles. Él decía que era para efectos fiscales, que después lo cambiaríamos. Lo creí. Durante semanas trabajé en ese lugar. Diseñé cada rincón, compré los mejores muebles, escogí textiles que armonizaran con la madera natural, hasta hice una chimenea a medida con piedra volcánica. Era, literalmente, un sueño. Pero un día olvidé mi laptop en el estudio de la cabaña y decidí volver por ella sin avisar. Lo que encontré. No quiero llorar otra vez al recordarlo. Pero ahí estaba Sergio. No solo con otra mujer, sino con Valeria. Mi mejor amiga. Me congelé. No podía moverme. Escuchaba sus risas, la voz de ella diciendo tengo que volver a casa antes de que Clara sospeche. Y él respondió algo que jamás olvidaré, Clara no sospecha nada, cariño. Está ocupada haciendo de nuestra casa un palacio. Para nosotros. Para ellos. Salí de allí sin hacer ruido. Ni siquiera entré. No quería que supieran que los vi. No todavía. Ese fue el momento en que mi mundo se quebró. Durante las semanas siguientes, fingí normalidad. Por dentro, era un huracán. Pero necesitaba respuestas. Empecé a indagar. Revisé movimientos bancarios, cuentas que nunca supe que existían, tarjetas que yo había solicitado para él sin saber que las usaba para comprarle regalos a ella. Valeria tenía un departamento, que yo había decorado. Las flores que recibía cada martes en la oficina, yo las mandaba, creyendo que era Sergio siendo detallista conmigo. Hasta eso me robaron. Descubrí fotos, mensajes, reservas de hoteles, viajes a conferencias que en realidad eran escapadas románticas. Y lo peor, videos. Algunos grabados en la cabaña. En mi cabaña. Pero no reaccioné con furia. No todavía. Lo planeé todo. Empecé a documentar cada gasto, cada recibo, cada evidencia. Sabía que lo iba a destruir. Pero no podía hacerlo sin inteligencia. Esto no era solo venganza emocional. Era una inversión que quería recuperar con intereses. Me acerqué a un abogado. Le mostré todo. Mi esposo estaba usando mis recursos para mantener una doble vida. Tenía argumentos para quitarle todo. Pero lo más difícil fue mirar a mi hija. Porque ella adoraba a su papá y a la tía Vale. Empecé a actuar. Fui sembrando dudas. A Sergio le dije que quería vender la cabaña, que necesitábamos liquidez. A Valeria le hablé sobre mi intención de abrir un estudio nuevo, justo al lado del departamento que yo le pagaba sin saberlo. Les puse una trampa. Un día, invité a ambos a cenar. Fingí que no sabía nada. Les cociné su platillo favorito. Les hablé de lo mucho que los apreciaba.
y cuando menos lo esperaban, puse el proyector. Ahí estaban. Fotos. Videos. Audios. La cara de Sergio se puso pálida. Valeria se levantó y corrió al baño. No regresó. Pero eso fue solo el comienzo. Lo que vino después fue peor. Sergio me rogó que lo perdonara. Me juró que Valeria lo había manipulado. Que él me amaba. Que era un error. Que fue un momento de debilidad. Valeria no me volvió a hablar. Pero cometió un error fatal. Me demandó por acoso emocional tras enviarle pruebas al director del colegio donde daba clases. Ella creía que podía destruirme con victimismo. Y ahí descubrí algo más, algo que ni siquiera imaginaba. Una conversación entre Valeria y otra persona, que encontré en su antiguo celular, uno que me dejó en una cena por accidente meses antes y que yo guardé sin desbloquear. Cuando logré abrirlo, encontré audios que lo cambiaron todo. Valeria hablaba con una mujer, y decía: si todo sale bien, Sergio se queda con la cabaña y Clara se queda sin nada. A los 6 meses, la deja, y nosotros vendemos la propiedad. Así de fácil. Era un plan. Una estafa. Mi esposo y mi mejor amiga me estaban usando desde el principio. Y justo cuando creí que ya no podía descubrir más, apareció alguien que me dijo: Clara, Valeria no es quien crees. Ella ya hizo esto antes. Y no fue con Sergio la primera vez. Y lo que me contó me dejó sin aliento. Nunca imaginé que el infierno tuviera tantas habitaciones. Y en cada una traición más dolorosa que la anterior. Esa voz, la de una excompañera de universidad llamada Mónica, me lo confirmó todo. Valeria ya había hecho esto antes. Y no solo una vez. Había destrozado matrimonios por conveniencia. Manipuladora, encantadora, brillante en lo que hacía, ganarse la confianza de mujeres exitosas para luego quitarles todo. Y siempre lo hacía en silencio, como una serpiente. En su historial había otro caso escalofriante. Una arquitecta que terminó perdiendo su casa, su empresa y hasta la custodia de sus hijos. ¿El patrón? Valeria entraba como amiga, ganaba terreno, y luego se aliaba con la pareja de turno. En mi caso, Sergio fue el peón perfecto. Ambicioso, egocéntrico, manipulable. Ideal para su juego. Yo seguía fingiendo normalidad mientras fortalecía mi estrategia legal. Las pruebas ya estaban documentadas. Pero ahora quería ir más allá. Quise saber si había más personas como yo. Y las encontré. Hablé con la arquitecta, con una excompañera de Valeria del colegio, incluso con una expareja de ella. El mismo patrón, una y otra vez. Valeria se hacía pasar por una amiga fiel, y luego tomaba lo que no era suyo. Fue entonces cuando comprendí que esto no era una simple traición personal. Era un esquema, una red de manipulación emocional y financiera. Y yo iba a ser la última. Comencé a recibir amenazas. Llamadas sin respuesta. Mensajes anónimos. Deja de escarbar, decían. Pero eso solo me empujaba a seguir. Una noche, al llegar a casa, encontré la puerta entreabierta. Todo estaba en su sitio, excepto una caja sobre la mesa. Dentro, unas fotos mías con mi hija, recortes de periódico, y una nota. No estás lista para perder todo lo que amas. Detente. La policía no hizo mucho. Pudo haber sido una broma de mal gusto, dijeron. Pero yo sabía que era una advertencia. Le pedí a mi hermano que se mudara conmigo por un tiempo. Contraté seguridad privada. Pero también aceleré mis movimientos legales. Logré congelar la cuenta conjunta con Sergio. Contacté a sus clientes y compartí la evidencia de su fraude con una empresa para la que trabajaba. Lo despidieron en menos de una semana. Valeria, por su parte, desapareció. Cerró sus redes, dejó su trabajo como profesora, y según me dijo Mónica, había cambiado de ciudad. Pero yo sabía que era temporal. Ella nunca se iba sin terminar su obra. Lo que no sabía era que alguien la estaba financiando. Y ese alguien, aún estaba cerca de mí. Una noche, revisando los estados de cuenta de Sergio, encontré transferencias recientes. No a Valeria directamente, sino a una fundación falsa.
rastreamos los datos. Y descubrimos que esa fundación estaba registrada a nombre de una tercera persona, mi cuñado, Julián. Julián. El hermano de Sergio. Siempre distante, pero correcto. Había asistido a mi boda, enviaba regalos en los cumples de mi hija, y había dicho estar de mi lado cuando explotó todo. Pero también estaba involucrado. Era el titular de la cuenta donde Valeria ahora recibía dinero. Y lo que vino después fue peor. Un video. Enviado desde un correo anónimo. Mostraba a Julián y Valeria, besándose. Fechado un año antes del descubrimiento de la infidelidad con Sergio. Valeria no solo se había metido con mi esposo. Se había metido con ambos hermanos. Todo se volvió una maraña de mentiras. De manipulaciones. De secretos que salían a la luz uno tras otro. Me sentía atrapada en una red tejida por una mente perversa. Pero yo ya no era la misma. Ahora tenía la fuerza de la verdad. Y no iba a detenerme hasta que cada uno de ellos pagara. Porque ahora sabía que Valeria había estado cerca de mi madre antes de que ella muriera. Y eso cambió todo. Valeria había estado con Sergio, con Julián, y también había conocido a mi madre. Eso no podía ser una coincidencia. Busqué entre papeles antiguos, entre correos olvidados, y en un sobre de condolencias encontré una tarjeta sin firmar que decía, al fin sola, justo como querías. No sabía si era de Valeria o no, pero el veneno entre esas palabras me dio escalofríos. Consulté con una abogada experta en casos de manipulación financiera y emocional. Me ayudó a estructurar una demanda colectiva junto a las otras mujeres que también habían sido víctimas de Valeria. Y entonces, la encontré. No por un detective. No por un rastreo. La encontré porque ella, Valeria, me buscó. Una tarde, me dejó una carta en la entrada de mi casa. Sin remitente. Sin firma. Pero era su letra. La reconocí. No era sobre ti. Era sobre él. Tu esposo. Me arruinó la vida cuando era joven. Me prometió el cielo y me dejó en el infierno. Todo esto fue por justicia, no por odio. Nunca te quise hacer daño. Te admiraba. Pero no podía detenerme. Ahora entendía. Sergio había sido parte de algo mucho más oscuro antes de casarse conmigo. Valeria no solo era una villana en mi historia. También era una víctima de una versión anterior de él. Eso no justificaba lo que había hecho, pero explicaba el frío calculador con el que había actuado. Yo podía elegir hundirme en ese pozo de odio, o cerrar el círculo. Los tribunales hicieron lo suyo. Sergio fue sentenciado por fraude. Julián por encubrimiento y lavado. Valeria, al verse acorralada por tantas demandas, aceptó un trato, confesar todo a cambio de una condena reducida. Pero yo no buscaba solo justicia penal. Buscaba recuperar mi dignidad, mi vida, mi paz. Invertí el resto del dinero que quedaba en mi cuenta en crear un programa de apoyo para mujeres traicionadas y manipuladas emocionalmente. Le puse un nombre simbólico, Renacer. Y ese fue mi verdadero triunfo. Hoy, mi hija y yo vivimos lejos del lugar donde todo ocurrió. Ella sabe que su madre luchó, cayó, pero se levantó. Y que el valor no está en no sufrir, sino en no dejar que el dolor te defina para siempre. Gasté 300,000 pesos en la infidelidad de mi esposo. Pero gané algo mucho más valioso, la libertad de no depender de nadie para ser feliz. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó y quieres seguir escuchando relatos como este, suscríbete a nuestro canal Historias en Voz, dale like y comparte este video con alguien que necesite una dosis de fuerza y verdad. Tenemos muchas más historias reales, impactantes y conmovedoras esperándote. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, tu historia también merece ser contada.